escritura. El tiempo no nos va a ganar, no nos va a bendecir, así que vamos rápidamente en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso número 13 en adelante. Gracias, Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 13. Vamos ahí a leer juntos la palabra en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 9, verso número 13 y 14. La palabra del Padre dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si la sangre de los toros, de los machos cabríos, la sangre de los animales, la sangre del cordero, la sangre de los animales, dice, purificaban a los inmundos, purificaban la carne, purificaban a los inmundos. Dice el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Repito, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias, limpiará nuestras mentes, limpiará nuestros pensamientos de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Gracias, Señor. Dios es bueno para siempre. Estamos en estos días hablando mucho acerca de la batalla de la mente, de cuánto nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones han sido afectados. Otra forma de decir o hablar de la mente lo podemos relacionar también con la conciencia. Tiene que ver con nuestro estado emocional, nuestra mente, la conciencia, ¿verdad? Que es ese lado que toda persona tiene para que pueda de esa manera discernir, poder entender la situación o tener una interpretación de la realidad que está viviendo, ser consciente de lo que puede estar pasando. Entonces, la conciencia quedó afectada, quedó manchada, dice, con obras muertas. La conciencia fue afectada. Dice, la conciencia fue afectada con obras, la conciencia fue afectada con obras muertas. Y cuando la conciencia es afectada por obras muertas, entonces va a producir en nosotros culpabilidad que nos impedirá el servir a Dios libremente o el vivir para Dios. Entonces la culpa nos descalifica. Pero, mis amados, la conciencia fue afectada, dice la Biblia, ¿verdad? Con obras muertas. ¿A qué nos referimos cuando la Biblia habla de obras muertas? En otras palabras, traducido, significa obras de muerte. Entonces, lo que el diablo ha hecho con esta generación y con mucha gente, ¿verdad? Y lo quiere hacer aún con el creyente, aún con nuestra vida, es que va a afectar nuestras conciencias, nuestra mente, con obras muertas. La depresión, por ejemplo, es una obra de muerte. Obras de muerte, ¿verdad? El sumergirte en una angustia, el sumergirte en un cuarto oscuro, desalentado, desanimado, sin querer seguir para adelante, sin querer buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros sentimos como una voz interna que nos dice, ¿para qué vas a orar si Dios no te va a escuchar? Esa es tu conciencia, y que el diablo está ahí trabajando, esa es una de sus obras de muerte, ¿verdad? Y entonces hace que el creyente se vaya alejando y vaya perdiendo su relación con Dios. Esas son obras de muerte. Entonces te sumerge a vivir en culpa, a vivir en ansiedad, a vivir en temor, a vivir con un futuro incierto. A eso la Biblia lo llama obras muertas. Entonces obras muertas o obras de muerte. Entonces dice,
nuestras conciencias entonces han sido afectadas. Ayer estuvimos hablando un poco acerca de las razones y motivos por qué mucha gente tiene sus conciencias afectadas. Bueno, habría que ver el mensaje de ayer y los días que estamos siguiendo acá. Pero hoy quiero avanzar un poco más y quiero decirte entonces que lo que el diablo ha hecho ha sido afectar nuestras conciencias de obras muertas. Entonces esa conciencia afectada por esas obras de muerte están atrapando a mucha gente, reduciéndolo a una esclavitud, a una pasividad, a un sentimiento de culpa, de fracaso, ¿verdad? De vivir así quizás a nuestra manera, lejos de Dios. Entonces, pero la palabra del cielo nos está diciendo que la sangre de Cristo, dice que se ofreció mediante el Espíritu Eterno, se ofreció por nosotros, dice, limpiará vuestras conciencias. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Ahí me gusta esta parte donde dice el verso 13, que si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la sangre de los animales, la sangre de los corderos, de los toros, de los animales, dice, rociadas a los inmundos, purifica la carne, purificó en aquel tiempo a la gente del pasado. Si la sangre de un animal, dice, rociada, purifica, ¿verdad? Purificó a la gente del pasado, para ser más exacto, traduciendo el texto. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el verdadero, la sangre verdadera, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Cordero de Dios. Dice, cuánto más su sangre limpiará nuestras conciencias. Entonces, limpiará nuestras mentes, limpiará nuestros corazones, para que le podamos servir al Dios vivo. Gracias, Jesús. Entonces, si la sangre de los animales fue efectiva, por decir así, cuánto más la sangre no de un animal, sino del verdadero Hijo de Dios. Que alguien se goce y diga, gracias, Señor, porque tú me ofreciste tu sangre. Mire qué privilegiados somos nosotros. La gente del pasado recibió la sangre de animales, recibió la sangre de corderos. Entonces eso era un prototipo de lo que siglos y siglos más adelante, esta generación, es decir, usted y yo, nosotros estamos recibiendo. Mire, en el tiempo de Moisés, repito, la gente del pasado, del viejo pacto, del viejo testamento, ellos recibieron para su purificación, recibieron la sangre de los animales, de los toros, de los machos cabríos, de los animales, de las becerras. Recibieron la sangre de los animales y a través de esa sangre ellos eran purificados. Nosotros esta generación, hoy nosotros, de hace 2000 años hacia adelante hasta nuestros días, nosotros tenemos el privilegio de que no hemos recibido la sangre de animales, la sangre de toros o de machos cabríos o la sangre de becerras. Nosotros hemos recibido la sangre perfecta, la sangre poderosa del verdadero Hijo de Dios, el único, la sangre, aleluya, del inmortal, del invisible, del todopoderoso, la sangre de Jesús. Por eso es que Apocalipsis dice, ellos le han vencido, es decir, nosotros, el pueblo, esta generación nueva, esta última generación, aleluya, dice, ellos le han vencido. Vamos al texto mejor, dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Vamos rápidamente ahí la escritura. Dice Apocalipsis capítulo 11. Gracias, Jesús. Capítulo 12, perdón. Apocalipsis capítulo 12, verso número 11. Dice la Biblia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando habla de ellos, ¿a quién se refiere? Se refiere a esta última generación. Cuando hablo de la última generación, no estoy hablando de los que estamos necesariamente ahora, sino que hablamos de hace 2000 años atrás, de esta generación. Cuando todo comenzó con el derramar de la sangre de Jesús en la cruz, esa sangre fue la semilla de una nueva generación. Los primeros de esta nueva generación fueron los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles que como lo conocemos, pero el día de hoy es la iglesia. Somos esa nueva generación, todos ellos. Entonces, por eso dice, la sangre del Cordero, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, ¿por qué dice que esta generación
venció a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Porque la generación de Cristo hacia atrás en el tiempo pasado fue una generación que no tuvo la sangre del Cordero verdadero, sino que tuvieron la sangre de animales, la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las becerras, que fue una sombra de lo verdadero. Lo antiguo fue solamente una sombra de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Ellos tuvieron la sombra, nosotros tenemos la esencia. Ellos tuvieron, como quien dice, una figura, nosotros tenemos ya lo verdadero. Gracias, Jesús. Entonces, esta generación lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre, entonces dice, limpiará nuestras conciencias. En esta mañana, yo quiero decirte que una de las armas poderosas que el Padre nos ha dado entonces para liberar nuestra mente de las secuelas que nos ha dejado esta situación que el mundo ha vivido es, yo quiero que diga fuerte conmigo, es la sangre limpia las conciencias. Aleluya, cúbrase con la sangre de Cristo su mente y su corazón. Y en el nombre de Jesús crea por la fe que toda culpa, que todo recuerdo maldito del pasado, que toda maldición que usted lo persigue, dice la sangre, aleluya, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Porque todo lo que el diablo ha puesto en tu mente son obras muertas. Cuando él te lleva a la depresión es una obra muerta. Aleluya. Cuando él te lleva a la ansiedad, al miedo, al temor, eso es una obra muerta o una obra de muerte. Pero en esta mañana la sangre de Jesús limpiará tu conciencia de obras muertas y entonces dice, para que le sirváis al Dios vivo. Le vas a servir al Dios vivo. Cuando tu conciencia, tu mente sea limpiada de obras muertas, cuando no le creas al mentiroso. Recuerda, como decíamos el día de anoche en el mensaje, y le decía a la iglesia, diga en voz alta, el diablo es un mentiroso. Quiero que también usted en casa que me oye, diga también fuerte conmigo, el diablo es un mentiroso. Vamos, escríbalo ahí, el diablo es un mentiroso. ¿Y sabes por qué es importante definir quién es este personaje? Y saber cuál es su característica, que es padre de toda mentira. Entonces lo siguiente que te digo es, si el diablo es un mentiroso, entonces ¿para qué le crees? No le creas, porque todo lo que él puede hacer contigo, él quiere abrir una puerta en ti a través de sus mentiras, lanzándote dardos, ¿verdad? Para poder acusarte, para poder condenarte, para poder hacerte tener temor. Es decir, él va a atacar tu conciencia, él va a atacar tu mente. Pero en esta mañana, cúbrete con la sangre poderosa y con la palabra del testimonio que dice, aleluya. ¿Cuál es la palabra del testimonio? Aleluya, que él llevó tus cargas, que él llevó tus pecados, que ya no hay nada que el diablo pueda acusarte. Dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Si Dios es el que sana, si Dios es el que te perdonó, ¿quién te va a condenar? Que alguien se alegre en esta mañana y diga gracias, Señor, porque mi pasado fue olvidado, fue tirado a lo profundo del mar y nunca más te acordarás de él. Mi pecado fue borrado. Mire que David decía antes, cuando no conoció la gracia, David decía, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Porque él sabía que el pasado, hablando de los pecados de nuestra juventud o de nuestro pasado, el pasado es como un fantasma que te persigue para hacerte recordar las cosas que hiciste y traerlo al presente y así mantenerte en un pensamiento de culpabilidad del cual usted no pueda disfrutar del presente, sino vivir recordando el pasado, vivir con el remordimiento del pasado, con el dolor y con la culpa del pasado. Y si el diablo logra traer tu pasado, traerlo al presente, entonces te arruina tu futuro. Por eso que David no conoció la gracia, quizás como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque él desesperadamente decía, Señor, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Borra mis rebeliones, borra mi pasado. Eso le puede haber pasado a David, pero a usted y a mí,
¿Sabe lo que dice la Biblia? Yo tomaré tus pecados, lo echaré a lo profundo del mar, tomaré tu pasado. Dice, lo echaré a lo profundo del mar y no me acordaré de ellos. Gracias, Jesús. Aleluya, eso está en Miqueas, búsquelo usted. Dios es bueno para siempre. Dios es bueno para siempre. Entonces, mis amados, ¿en dónde va a ser el ataque de Satanás? En tu conciencia. ¿En dónde el diablo va a atacar tu mente con pensamientos de ansiedad, de desesperación, de miedo, de temor? Tu conciencia. La conciencia ha sido afectada por el pecado. Yo voy aquí terminando. Y por eso es que en esta mañana la conciencia ha sido afectada por todo lo que el mundo ha pasado o ha sufrido. Todo lo que usted ha pasado, todos los traumas, todas las cosas que le pasaron, lo que usted perdió, ¿verdad? Quizás alguien te dejó, te abandonó. Quizás usted sea la estadística que hablamos el día de ayer, más de 3.500 demandas de divorcios. Muchos hogares se perdieron, se separaron. O usted perdió dinero, usted perdió por su salud para poder recuperarse. Usted perdió negocios, usted perdió familia, usted ha perdido un montón de cosas. Tu conciencia ha sido afectada. Pero en esta mañana permite que la sangre poderosa del Hijo de Dios comience a limpiar esa conciencia afectada y usted entonces pueda tener un nuevo comienzo. Sea un agradecido de Dios. Si solamente por el hecho de que usted está vivo, es cierto que duele perder cosas, dinero, negocios, personas, familia, pero amado, celebra en esta mañana. Porque el hecho de que usted está vivo ya es una victoria poderosa. Porque si usted está vivo, eso significa de que usted se puede volver otra vez a levantar. Esta vez no con tus fuerzas, sino con el poder de Dios. Aleluya. La sangre de Jesús en esta mañana dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le podamos servir al Dios vivo. Vamos a ir con una alabanza en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero orar, estoy guiando a la gente a poder, porque este es un proceso paso a paso. Aleluya, usted tiene que aprender así, a poner su mano en su cabeza, porque muchas veces los pensamientos parece que se te apoderan sobre tu mente y hay gente que hasta se puede dar golpes contra la pared, su cabeza, golpearse y decir, sácame esto de mi cabeza. Mis amados, usted se va a hacer un hueco en su cabeza y no va a sacar, lo único que se va a sacar es sangre. Lo que usted necesita es aprender a renovar su corazón, a renovar su mente. Crea por la fe que no hay pecado que Dios no te pueda perdonar si tú te arrepientes. Que no hay cadena que Dios no pueda romper. No hay pozo profundo del cual Dios no te pueda sacar. Él te puede levantar. Vamos arriba ahí, con fuerza, con potencia, con violencia, en esta mañana, para que, aleluya, un pueblo que está ahí en casa pueda decir, Señor, yo tomo esa palabra sobre mi vida y no caminaré más con culpa, con temores, con resentimientos, con ansiedad, con desesperación, con todas esas cosas que me están minando la vida lentamente y están haciendo de mí los días claros, los vuelven días oscuros, días grises, días de tristeza, de desolación. En esta mañana se rompe esa maldición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo oro por cada hombre, por cada mujer, por cada hijo tuyo, Señor, que en esta hora está en su casa, está recibiendo esa palabra. Por los que me oyen a través de la radio, aquí en Talara o allá en el norte, en Máncora, Señor amado, en el Ñuro, en los órganos, en cualquier lugar donde hay un corazón conectado, donde hay un alma sedienta, en todo lugar tu presencia cubre toda la tierra. Y ahí en esta mañana, gente que inclusive no puede dormir por la acusación, por su mente que lo acusa, que lo tormenta, con opresiones malignas. En esta mañana yo quiero que usted clame conmigo diciendo, Señor, si esa sangre poderosa, si esa sangre de animales, si esa sangre de toros, de becerras, Señor, limpiaron a los inmundos, Señor, límpiame con tu sangre preciosa.
Señor, tu sangre no es sangre de animales, sino la sangre verdadera, la sangre poderosa del Hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy uno de esos inmundos. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre preciosa. Limpia mi mente. Borra los recuerdos malditos del pasado. Saca de mi alma todo recuerdo, Señor, doloroso que marcó mi vida. Los traumas, Señor, que me marcaron. Los momentos difíciles, Señor, que me sumergieron en depresión, en angustia. La acusación, la culpa, Señor, que se me metió. Señor, los temores, la ansiedad, la depresión. Señor, tu palabra dice que la sangre del Hijo de Dios, que fue ofrecida mediante el Espíritu eterno, limpiará nuestras conciencias de obras de muerte. Limpia mi conciencia, limpia mi mente de obras muertas, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo caminaré en obras vivas, Señor amado, que es hacer tu voluntad. Cosas, Señor amado, que tú, Señor, has planificado para mí. Cosas que ojo no ha visto, que oído no escuchó, que no han subido al corazón de hombre. Son las cosas que tú tienes preparado para los que te aman. Si hasta aquí solamente he visto muerte, dolor, frustración, fracaso, enfermedad, pero yo me preparo. Hoy renuevo mi mente, hoy renuevo mis pensamientos, hoy echo fuera el pasado, hoy arranco de mi mente todo recuerdo maldito del pasado y hoy me cubro con tu sangre preciosa. Creo por la fe que todo mi pasado fue cancelado. Creo por la fe que todo recuerdo es cancelado y que recibo la gracia y el favor de Dios. Y declaro que tu paz me rodea. En esta mañana, si algún amigo me está oyendo o me está viendo en esta hora, yo quiero que usted necesita la sangre de Jesús. Acéptelo en su corazón como el Señor de su vida y su pasado y su pecado quedará olvidado y sepultado para siempre. Repita conmigo fuerte diciendo: Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y confieso a Jesucristo como el Señor de mi vida. Gracias, Jesús, que en esa cruz tu sangre se derramó para limpiarme y yo creo en tu sacrificio. Y por la fe en tu palabra, yo me creo que soy libre y creo que soy salvo y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Amén, Jesús.